¿Qué haces cuando no puedes dormir porque la culpa no te deja en paz? Cuando el cuerpo está agotado, pero el alma no encuentra descanso. ¿Has sentido eso? El rey David también. Y lo que descubre en medio de su angustia podría cambiar la forma en que tú enfrentas la tuya. Jesús es nuestro Salvador, nuestro amigo. Cristo es mi guía. Cristo significa todo, pero en primer lugar mi Salvador, mi refugio en tiempos difíciles. Él es nuestra fortaleza. Es la salvación, es la vida eterna. Bueno, Cristo es vida. Él es suficiente. Él es el héroe de esta gran historia. Cristo para mí es mi todo. Es todo. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Estamos en nuestra serie El Señor es, una semana meditando juntos en los Salmos 3 al 7, y en este episodio llegamos al Salmo 6, una oración profunda de angustia pero de confianza en el Señor que rescata. Este salmo nos ayuda a reconocer una verdad que quizás has sentido en carne propia. Cuando el alma sufre, el cuerpo también lo resiente. Y cuando el cuerpo se debilita, el alma también puede ser sacudida. Somos un todo, una unidad inseparable, alma y cuerpo. Hoy quiero compartir contigo esta realidad que aprendí de manera muy personal, y también vamos a escuchar un testimonio desde Cuba que refleja esta misma esperanza en medio del quebranto. Si tienes una Biblia, busca Salmo 6 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Señor, no me reprendas en tu ira, ni me castigues en tu furor. Ten piedad de mí, Señor, porque estoy sin fuerza. Sáname, Señor, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy angustiada. Y tú, oh Señor, ¿hasta cuándo? Vuélvete, Señor, rescata mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque no hay en la muerte memoria de ti. En el Seol, ¿quién te da gracias? Cansado estoy de mis gemidos, todas las noches inundo de llanto mi lecho, con mis lágrimas riego mi cama. Se consumen de sufrir mis ojos, han envejecido a causa de todos mis adversarios. Apártense de mí, todos ustedes que hacen iniquidad, porque el Señor ha oído la voz de mi llanto. El Señor ha escuchado mi súplica. El Señor recibe mi oración. Todos mis enemigos están avergonzados y se turbarán en gran manera. Se volverán y de repente serán avergonzados. Esta es la palabra del Señor. Gracias a nuestra hermana Taimí por leer el Salmo 6. Ahora estamos viendo cómo en medio del sufrimiento físico y espiritual hay esperanza para el pueblo de Dios, porque el Señor es nuestro rescate. Una buena manera de describir quiénes somos como seres humanos es que somos almas encarnadas. Obviamente, las distinciones que hacemos entre el hombre interior y el hombre exterior o el cuerpo humano son importantes, pero notamos aquí en el Salmo 6 cómo es que como personas venimos delante de nuestro Señor y cómo Él nos rescata de nuestra angustia, una angustia que sentimos tanto en el alma como en el cuerpo. Mire lo que dice David en los primeros versículos de este pasaje. David comienza este salmo pidiendo misericordia. Señor, no me reprendas en tu ira, ni me castigues en tu furor.
Ahora, al parecer su dolor tiene que ver con enemigos que los rodean, pero también hay algo más profundo. Una angustia interna que lo lleva a clamar no solo por protección, sino por perdón. Derek Kidner observa en su excelente comentario sobre los Salmos que aquí podemos notar que David tiene una carga de conciencia. No sabemos por qué, el Salmo no lo explica, pero David comienza su clamor a Dios con una petición de piedad en vez de castigo. ¿Alguna vez te has sentido así? Rodeado de pruebas o enemigos sin poder explicarlo todo, pero con una culpa que no sabes de dónde viene. Tal vez en medio del dolor recuerdas algún pecado del pasado y piensas, ¿será que Dios me está castigando? Y aunque sabes que Él es bueno, no puedes evitar esa pregunta. ¿Hasta cuándo, Señor? Es un asunto muy complejo y su efecto en David es complejo también. Pero mira cómo lo describe David. Dice, sáname, Señor, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy angustiada. Está hablando de dolor físico y dolor del alma. Todo esto está conectado. Estoy cansado de mis gemidos. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Con mis lágrimas riego mi cama. Se consumen de sufrir mis ojos. Han envejecido a causa de todos mis adversarios. Ahora, vivimos en un mundo que quiere separar las cosas. La filosofía que prevalece en nuestro día es la filosofía del materialismo. Muchos piensan que solo somos cuerpos, solo materia o sistemas biológicos, pero la Biblia nos muestra algo mucho más profundo. Somos almas encarnadas. Nuestro sufrimiento físico toca nuestro espíritu y el dolor espiritual puede quebrantar hasta nuestros huesos. La doctora y consejera bíblica Laura Hendrickson lo dijo bien. Ella observa la falta en esta perspectiva del ser humano. Oye lo que dice Laura. El materialista cree que nuestros pensamientos vienen solo de la actividad de nuestros cerebros porque los estudios científicos han mostrado un vínculo entre las funciones de nuestro cerebro y nuestros pensamientos, sentimientos y decisiones. Y los datos que observa el materialista son válidos. Nuestro cerebro cambia cuando una persona está pensando, sintiendo o escogiendo, y estos cambios pueden ser medidos, pero las conclusiones a las que llega el materialista de esta información son falsos porque basa sus conclusiones en su creencia de que el mundo físico es todo lo que existe. Esto es lo que dijo Laura Hendrickson. Ella reconoció los hallazgos válidos de la ciencia sobre el cerebro y las emociones, pero advertía: si piensas que solo somos lo que se puede medir, te estás perdiendo lo más importante, porque nuestros pensamientos y sentimientos no son meras reacciones químicas. Hay un alma y el alma necesita ser rescatada. Para ilustrarlo, quiero que escuches el testimonio de Mabel desde Trinidad, Cuba. Mi nombre es Mabel. Le doy gracias a Dios por la renovación que ha hecho en mi vida. Quiero compartir mi testimonio con ustedes. Desde pequeña escuché la palabra de Dios. Cuando crecí me aparté, pero como hija suya me rescató. Hace 1 año y medio perdí a mi esposo. Me sentía tan abatida, tenía tanto dolor. Al cabo del mes de morirse mi esposo, comencé a presentar un sangramiento. Cuando voy al médico, me tuvieron que hacer una operación grandísima. No sentía deseo ni de vivir. Con 23 años perdí a mis padres, que se llevan un día de muerto. Estas pérdidas causaron en mí una gran depresión. Mi familia y mis hijos siempre me apoyaban, pero nada llenaba el vacío que había en mi vida. Sentía que mi vida no tenía valor. Pero alabo a Dios porque Cristo llegó un día a mi vida y la transformó. Y sé que tengo valor a los ojos de Dios. Soy una persona libre, redimida por la sangre de Cristo. No tengo cómo agradecerle al Señor el cambio, la paz que ha traído a mi vida. Gracias, Mabel. Ahora regresemos al tema del Salmo 6. Vemos que este salmo nos recuerda que no estamos solos, que no somos solo carne y hueso y podemos llevar nuestro dolor al Señor, incluso cuando no tiene explicación.
Él es compasivo y poderoso para rescatar. Y gloria a Dios por esto. Ahora, quiero que pienses en la historia de Elías por un momento, en Primera de Reyes 19. Aquel profeta de fuego es el que desafió a los profetas de Baal. Ahora está huyendo, está desanimado, al borde del colapso emocional. ¿Y cómo responde Dios? Con pan, con descanso, con ternura. Dice así: Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Elías tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba de Judá y dejó allí a su criado. Y anduvo por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó bajo un arbusto. Pidió morirse y dijo: basta ya, Señor. Toma mi vida porque yo no soy mejor que mis padres. Y acostándose bajo el arbusto se durmió. Pero un ángel lo tocó y le dijo: levántate, come. Entonces vio que en su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo: levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. Se levantó pues y comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Tremendo. El ángel del Señor lo tocó y le dijo: levántate y come. Mi hermano, no hubo magia en ese pan ni en esa siesta, pero Dios sabía lo que su siervo necesitaba. Y a veces, cuando estamos quebrantados en el alma, necesitamos exactamente eso: alimento, descanso y el toque del Señor. Yo mismo recuerdo una temporada difícil que viví hace muchos años. Me había mudado a otra ciudad, tenía muchas presiones económicas, pero sobre todo me sentía agotado. Y además no estaba sirviendo en una iglesia en este momento y sentía que también le estaba fallando al Señor y que tal vez era porque no merecía servirle. ¿Te imaginas las cosas que uno piensa cuando está agotado? Y en una iglesia que visitaba por primera vez, comenzaron a cantar una canción que decía: oh no, nunca me sueltas. Ni en las lluvias, ni en las tormentas, oh no, nunca me sueltas. Ni en las altas, ni en las bajas, oh no, nunca me sueltas. Señor, nunca me dejas ir. Esa alabanza, que se refería también al Salmo 23, Dios la usó para recordarme no solo de su presencia, sino de su mano soberana que dirige cada momento de mi vida. Y lloré, pero no solo. El Señor estaba allí en medio de mi dolor y no me dejaría ir. Su mano me sostenía. Qué consuelo es el toque de la mano del Señor, mi hermano. Así que cuando estamos en momentos como estos, ¿qué debemos hacer? Lo mismo que David. Y tú, oh Señor, ¿hasta cuándo? Vuélvete, Señor. Rescata mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque no hay en la muerte memoria de ti. En el Seol, ¿quién te da gracias? Wow. En el Seol, ¿quién te da gracias? Esa es la manera de David de decir: Señor, si no me rescatas, muero. Obviamente hay un más allá después de la muerte y creemos en una morada eterna, en la presencia de nuestro Dios para todo aquel que en Él cree. Pero David está hablando de una manera poética y está pidiendo el rescate de Dios en su vida, en el ahora y ningún momento después. Y dice: ¿hasta cuándo? ¿Escuchas la desesperación en su voz? ¿Hasta cuándo? Esa es la súplica de alguien que no puede ver a Dios por las sombras del sufrimiento que le rodean. Pero, como dice Derek Kidner, las demoras de Dios son momentos de maduración, o del tiempo o del hombre. En la demora, Dios nos enseña a orar. Alguien lo ha llamado la escuela de la oración. Y cuando en medio de la angustia empezamos a clamar: ¿hasta cuándo? Eso significa que estamos aprendiendo la lección. Tú y yo tal vez no sabremos siempre cómo lidiar con el complejo ser que somos,
dolor del alma, dolor de huesos, depresión, ansiedad, paranoia, cosas provocadas o por el alma en nuestros cuerpos o por el cuerpo en nuestras almas. Debemos siempre buscar la ayuda de un buen consejero en momentos como estos, pero sobre todo, si somos hijos de Dios por medio de la fe en Cristo, debemos acudir al Gesed de nuestro Padre, a su fidelidad prometida por pacto, porque su Gesed hacia nosotros se manifiesta en nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Él llevó nuestros pesares sobre sí mismo, nuestros pecados, nuestras angustias. Por nuestros pecados murió como sustituto en nuestro lugar y por nuestras angustias y sufrimientos murió para ser nuestro rescate, nuestro redentor, nuestro salvador del pecado y de la muerte. Mi hermano, déjame animarte. Si estás pasando por el dolor de huesos y de alma que David expresa aquí, a no luchar contra este sufrimiento a solas. Busca hermanos en Cristo que te rodeen. Simplemente no lo enfrentes solo. Habla con pastores y líderes de una iglesia centrada en el Evangelio, en la redención en Cristo Jesús y busca consejo. Cuida tu cuerpo, come y descansa, y en todo mira a Cristo, que se entregó por ti, sufrió por ti, para que tu sufrimiento fuera contestado con su gracia. Quiero compartir contigo la experiencia de Orel Hernández, un pastor en Santa Clara, Cuba. Y quiero que veas cómo, incluso como pastor, Orel necesitaba que lo animara la comunidad cristiana, sus hermanos en Cristo, en medio de una dificultad. Sí. Experiencias en momentos difíciles he tenido muchas. Sí. He tenido muchas. He sentido necesidad de apoyo en muchos momentos. Pero recuerdo que hace algunos años, en una situación muy difícil de mi vida, en el ministerio, estábamos en una iglesia que estaba comenzando a fortalecerse. Teníamos muchas esperanzas en lo que estábamos haciendo. Esperábamos mucho de Dios en ese momento. Y de pronto mi hija mayor descubrimos que tiene un problema en el corazón y tenía que ser sometida a una operación de corazón. Y entonces en ese momento veíamos frustrados todos nuestros proyectos. Sí. Porque teníamos que irnos de la iglesia donde nos encontrábamos. Sí. Mi hija tenía que estar 6 meses en un lugar con acceso a hospitales. Claro. No podíamos estar en el pueblo donde nos encontrábamos porque estaba lejos de los hospitales. Y fue un momento muy difícil de nuestra vida porque veíamos que todo lo que habíamos pensado y todo lo que queríamos hacer para Dios se estaba paralizando en ese momento. Pero también estaba la situación de mi hija que necesitaba ser hospitalizada. Claro, también. Teníamos que mudarnos inmediatamente. Sí. Y alguien se acercó a mí y un verso de la Biblia que es muy común. Sí. De esos que le decimos a todo el mundo. Claro. Y alguien llegó y me dijo, pastor, la Biblia dice que Dios no nos dará mayor carga que la que podamos llevar. Es un verso que todos conocemos muy, muy bien, pero lo interesante es que me dijo es que si Dios ha enviado estas cargas para ti, es porque Dios te ha hecho fuerte para que puedas llevarlas. Lo único que tienes es que entender lo que Dios está haciendo en tu vida y ver esto como un proceso de Dios en tu vida y no como una derrota en tu vida, porque todas las cosas tienen propósitos y hay veces que pensamos que el sostén en la vida viene con la persona que te tira el brazo por arriba y te anima y eso es muy bueno, pero hay veces que necesitamos, en medio de nuestro quizás dolor y de nuestra frustración, necesitamos ser confrontados. Sí. En el sentido de entender que nuestro Dios es un Dios soberano y que está al control de todas las cosas y en todas las cosas hay un propósito y eso tiene que confortar nuestra alma. Y durante ese tiempo de tanta prueba hay muchas tentaciones, pero como bien nos recuerda ese dicho, que no hay tentación demasiado grande porque Dios
que no nos dará una tentación más grande de lo que podamos soportar, porque siempre nos dará una manera de salir, una salida por su gracia. Durante ese tiempo de prueba, de dificultad, ¿habían otros hermanos en Cristo que fueron de ánimo? Sí. Me imagino que la oración y las palabras de experimentamos en nuestra vida ver personas que no esperábamos ver. Sí. Aparecieron nuevos amigos, vimos muchas personas a nuestro lado, personas que supieron de nuestra situación e incluso nos enviaron emails con listas de iglesias que estaban orando por nuestra hija. Esto me imagino que fue de mucho ánimo, solo saber cuántos movilizaron sus oraciones. Sí, lo interesante y lo glorioso de todo es que el día en que iban a hacer un scan, un eco del corazón de mi hija para definir cómo la iban a operar, porque todo el diagnóstico, teníamos los videos de las pruebas anteriores y todo estaba claro, muy claro. El médico dijo, no entiendo. El doctor dijo, no entiendo. Aquí solamente hay una marca de que existió algo, pero no existe nada. Wow. Y entonces fue algo... Ese es el poder de Dios y el glorioso, poder de glorioso. Su pueblo en oración. Vimos la mano de Dios grandiosamente. Qué glorioso testimonio, Orel. Gracias por compartir esta experiencia con nosotros. Ahora, en el versículo 8 vemos un cambio de tono en el Salmo 6. Escuchemos nuevamente la lectura de estos versículos para luego pensar en lo que nos enseñan sobre el Señor, nuestro rescate. Apártense de mí, todos ustedes que hacen iniquidad, porque el Señor ha oído la voz de mi llanto. El Señor ha escuchado mi súplica. El Señor recibe mi oración. Todos mis enemigos están avergonzados y se turbarán en gran manera. Se volverán y de repente serán avergonzados. Amén. Ahora dice el comentarista Donald Williams, la oración misma ha cumplido su obra. David se ha abierto al Señor expresando sus temores de la ira y el silencio de Dios y ha preguntado ¿hasta cuándo? En presentar un catálogo de sus síntomas, debilidad, huesos estremecidos, alma angustiada, temor de la muerte, gemidos, llantos, falta de sueño, ojos cansados, y en dirigirse a sus enemigos, ha soltado su enojo y su desánimo. Al mismo tiempo ha confesado su fe en el Dios viviente. El Señor es misericordioso, el Señor sana, el Señor regresa, el Señor recuerda su Gesed, su amor pactual. Mi hermano, el Señor recuerda su Gesed y rescata a aquel que le clama aún en medio de su angustia. Su Gesed para ti es el amor de Cristo al redimir tu alma y rescatarte de tu desamparo, recogiéndote en sus brazos, recordándote su presencia por medio de la fe en el fuerte Salvador, nuestro Señor Jesús. Mi hermano, quizás tú también te encuentres como David cuando escribió el Salmo 6. Angustiado, cansado, con lágrimas en la almohada y preguntas sin respuesta. Te invito a que clames como David, no con explicaciones perfectas, no con palabras religiosas, pero con un corazón honesto que dice: Señor, rescátame, ten misericordia. Él no se ha olvidado de ti, mi hermano. Él ha escuchado tu llanto y en Cristo, Él es tu rescate. Créelo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. Mi hermano, si hoy sientes que tu alma está cansada de tanto clamar y que tus fuerzas se han ido secando como por el peso del pecado o la angustia, recuerda que no estás solo.
Como David, tú también puedes clamar con confianza al Dios que escucha, que ve y que rescata. No sigas cargando con lo que Cristo ya llevó a la cruz. Vuélvete a Él con un corazón quebrantado y hallarás gracia, perdón y un verdadero descanso. No es tarde para confiar de nuevo. Él no desprecia al que viene con humildad. ¿Tienes una historia que contarnos sobre cómo el Faro de Redención está impactando tu vida? Mándanos un correo electrónico a ministerio@elfaroderedencion.org y no olvides buscar el perfil del Faro de Redención en Facebook, Instagram y Twitter, donde encontrarás diariamente más recursos para animarte en tu fe. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie El Señor es. El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.